Son la verdadera fuerza que mueve al país y Mi Banco los reconoce como imparables. Mi Banco, el mañana es de todos. Y Arca Continental Ingley y Coca-Cola Perú, en acción por el desarrollo del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Valeria Fuertes en esta oportunidad los acompaña. Economía para todos, señores, en una edición especial. Segunda fecha maratónica, informando, por supuesto, transmitiendo esta jornada especial de CADE Ejecutivos, edición 60, desde Ica, Paracas, la ciudad portuaria de las más importantes que tiene nuestro país. Estamos exactamente en el Hotel Paracas y hoy nos va a acompañar, vamos a tener entrevista, por supuesto, con Óscar Caipo, presidente de CONFIEP. Pero antes vamos con los titulares. El Banco Central de Reserva, Julio Velarde, indicó que el país tiene ingresos para brindar mejores servicios, por lo que resaltó que no debe sorprender el descontento de la población pese al crecimiento del Perú. En el segundo día de CADE Ejecutivos, el exministro de Economía, Waldo Mendoza, consideró que no se puede hacer mucho para impulsar la inversión privada porque no hay confianza en el gobierno de parte del empresariado. A partir de la próxima semana, el ministro Kurt Burneo buscará conversar con congresistas de comisiones de presupuesto y economía para impulsar proyectos de ley del Plan Impulso Perú, confirmó el funcionario. Casi 500.000 de líneas móviles cambiaron de empresa operadora, lo que representa un retroceso del 11.90%, informó el organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones, OCIPTEL. Muy bien, esa jornada maratónica que es, de hecho, la segunda fecha ya de CADE Ejecutivos, su edición número 60, estuvo muy temprano, una mesa muy interesante que probablemente a usted, señor televidente, le va a interesar. Estuvo Óscar Caipo, presidente de CONFIEP, un poco analizando ya el panorama de empleo. Hay una recuperación, podemos hablar a esta fecha, digamos, una recuperación del empleo, pero el empleo adecuado. Ya está con nosotros Óscar Caipo, presidente de CONFIEP, a quien le damos la invitación, señor Óscar Caipo, bienvenido. Muy buenas tardes, Valeria, gracias por la invitación. A ver, hace instantes estuvo el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, en conferencia, una participación magistral, de acuerdo a algunos analistas. Hay mucha inercia en el crecimiento, decía el señor Velarde, que creo que podría haber deterioro paulatino. ¿Usted coincide con estas declaraciones? Coincido con las declaraciones y la data lo viene confirmando también. La economía se viene desacelerando en los últimos meses. La data de julio y agosto está por debajo del 2% de crecimiento del PBI. La inversión se proyecta que va a crecer 0% y cuando la inversión no crece el empleo. El empleo genera ingresos y con eso se dinamiza la economía, ¿no? Entonces, mencionaste la recuperación del empleo. Se ha recuperado comparado con el piso, la caída que hubo con la pandemia, pero si comparamos con la prepandemia del 2019, el empleo es 44% subempleo, representa más de 1 millón de trabajadores en el subempleo comparado con la prepandemia y menos 400.000 trabajadores en empleo pleno, ¿no? Entonces, y la informalidad que ya conocemos, ¿no? Entonces no podemos hablar de recuperación, más bien la trayectoria parece descendiente y urge una reacción para que se pueda empezar a revertir. ¿Cómo estamos cerrando ese año 2022, señor Caipo, en materia económica? ¿Ha sido un buen año? ¿Hemos aprovechado, digamos, el boom de los precios del cobre, por ejemplo, de los minerales? ¿Realmente hay un norte en materia económica en este gobierno? ¿Lo siente así? Todo es relativo, ¿no? Porque si comparamos el crecimiento de 2.9, quién sabe, 3% con algo de suerte, posiblemente estemos mejor que otros países.
pero el potencial de crecimiento del Perú siempre ha sido de 6-7% y en un contexto internacional como el que estamos, ¿por qué no aspirar a por lo menos tener un 5% de crecimiento? Hemos perdido puntos de crecimiento, por un lado, por la conflictividad social, que no ha permitido el normal funcionamiento de varias minas. Se estima que se ha perdido casi un punto porcentual de crecimiento y eso es muy relevante. No se recupera todavía de una manera uniforme la economía, el sector turismo todavía es el más rezagado y por otro lado lo que hablábamos, si no se genera confianza, no se genera inversión y eso puede hacer una diferencia para llegar a ese 5%. Ahora, ya debemos estar pensando en el 2023 y las cosas no se ven tampoco bien, ¿no? Tenemos un mundo que se está desacelerando el crecimiento, tenemos aún una inflación internacional y a eso hay que sumarle que con la entrada de las nuevas autoridades la inversión pública se va a retraer seguramente como tradicionalmente sucede cada 4 años y a eso hay que sumarse la crisis de los fertilizantes que posiblemente tengamos un rebote en precios, exactamente, ¿no? ¿Va a ser un buen primer semestre del 2023? ¿Qué dice, por ejemplo, factores externos, internos? Lo vemos muy difícil. Al contrario, lo vemos muy difícil. La proyección de crecimiento está en el orden de 2.4, 2.5, ¿no? Y ahí yo creo que se debería estar asumiendo que tocamos piso y volvemos a revertir, pero va a depender de la acción concreta y urgente que tome el gobierno. Si seguimos por este camino en el cual se minimizan los problemas y no se toman las decisiones correctas, entonces no se va a poder revertir esto. El ministro de Economía y Finanzas ha planteado un plan de reactivación. ¿Suficiente? ¿Es un buen salvavidas esto? ¿O es que todavía hay, digamos, espacio para tomar acciones inmediatas y no se está haciendo? Tener un plan es importante, ¿no? Y hemos esperado 14 meses hasta que llegue el ministro Curburneo para tener un plan concreto, con acciones específicas, sectoriales, y eso sin duda es importante. Uno de los 3 pilares, el primero es inversión privada, el segundo es inversión pública y gasto público, el tercero es reconstrucción de confianza, o sea, reconocer que hay que reconstruir, ya es un buen comienzo, pero como ya he repetido algunas veces, ese debería ser el primer pilar porque todo comienza por ahí y debe ir más allá de las intenciones, ¿no? ¿Cuáles son las señales? Y no hay una coherencia en el gabinete. Las buenas intenciones del ministro Curburneo no conversan con el resto del gabinete, en donde los nombramientos de personas que no tienen capacidad de experiencia en carteras o en funciones clave no permiten que las cosas comiencen a fluir normalmente. Que pasa incluso también por el discurso del presidente Castillo, ¿no? Y también del primer ministro Aníbal Torres cuando ocurren ese tipo de conflictos alrededor del sector minero, que incluso el día de hoy el presidente del BCR decía, no estamos creciendo bien por la minería. Correcto, ¿no? Y tenemos que tener discursos que ayuden a unir, que ayuden a sumar esfuerzos. Estamos viendo aquí en la CADE que tenemos representantes de la sociedad civil, hemos tenido representantes de los trabajadores, Luis Villanueva, de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil y presidente de la CGTP, hemos tenido la capacidad de dialogar, de coincidir en la importancia del crecimiento económico como la mejor fuente para generar bienestar, comenzando por el empleo y empleo formal. Usted se ha reunido con la CGTP, lo tenemos en pantalla a nuestra productora Andrea Alonso, a ver si nos ayuda poniendo esta fotografía de este encuentro. ¿Cuál ha sido, digamos, las principales conclusiones? En primer lugar, es evidente que los trabajadores empiezan a sentir que la economía se está enfriando, más aún el sector construcción, que no es trabajo continuo, es trabajo por proyectos, por obras. Entonces, no es empresarial, es decir, que el enfriamiento de la economía ya no es necesariamente una percepción empresarial, sino también ya lo están viendo las confederaciones, los gremios de trabajadores. La empresa está formada por empleadores y trabajadores, ¿no? Entonces, uno y el otro vamos de la mano y claramente se han dado cuenta de la situación en la que estamos, deben estar también preocupados y han habido acercamientos y conversaciones preliminares que han terminado en una conversación muy abierta, muy honesta, poniendo los puntos en los que estamos de acuerdo, como la necesidad del crecimiento económico, la necesidad de la protección social en salud, ¿no? Y hemos tenido un acuerdo, le hemos hecho una propuesta, dado que tenemos representantes de los empleadores y los trabajadores en el directorio de salud, más los 3 representantes del gobierno, cambiar la forma como se gobierna
y cómo se elige a la presidencia ejecutiva y la gerencia general, de tal manera que no haya una injerencia política, sino podamos realmente atender las necesidades de los trabajadores que son financiadas en un 70% por los empleadores. Ahora, ¿de qué sirve, digamos, estas buenas intenciones del sector empresarial, esta buena intención también o predisposición de conversar, tener consensos de los gremios, de la masa de trabajadores, cuando en realidad vemos un ejecutivo que tiene 5 gabinetes, más de 70 ministros, la rotación es asombrosa porque en años había visto una situación como esta. Usted en su presentación ha criticado fuertemente estas designaciones de perfiles que no, pues... no encajan en ministerios tan importantes como Agricultura, tenemos el tema de la URIA, en Salud, con este escándalo del exministro Jorge López. ¿Cuál es su balance al respecto? Bueno, eso solamente demuestra que hay una falta de entendimiento y sobre todo de asumir con responsabilidad el rol de conducir el destino de 33 millones de peruanos, ¿no? En un momento crítico, ojalá ya pospandemia. Y hemos criticado por eso los nombramientos. Entonces tú me preguntas qué ganamos con este contexto. Si podemos sumar una acción que empiece a generar bienestar, si podemos recuperar salud para los trabajadores, estamos hablando de 12 millones de asegurados entre trabajadores y sus familias. Eso suma mucho. Si podemos empezarle a dar un mejor nivel de calidad, si las colas empiezan a reducirse y si la inversión comienza a ejecutarse mejor, entonces las cosas empiezan a cambiar para un buen número de trabajadores, ¿no? Entonces creo que suma muchísimo. Lo que tenemos que hacer es varias acciones como esas, y esta claramente es un espacio en el cual, poniéndonos de acuerdo mediante el diálogo, los trabajadores y los empleadores que coincidimos en la importancia de la salud, podemos trabajar en un proyecto de ley, una iniciativa, llevarla al Congreso y que el Congreso la pueda promulgar y finalmente hacer nombramientos que hagan la diferencia, ¿no? Que no ha habido, ¿no? Que no hay. ¿Es vista, digamos, como un motín? ¿Los ministerios se están repartiendo a ese ritmo? Claramente ese es el problema, ¿no? Al comienzo pensábamos que era cuotas políticas solamente, ¿no? Pero se está acumulando una serie de hechos y cuestionamientos que todos ya conocemos y empieza a quedar más claro de que en ciertos ministerios y en ciertas instituciones públicas se ven como un botín, ¿no? Claramente el sector salud es uno de ellos, el MTC es otro de ellos, vivienda y finalmente Petroperú. Lo de Petroperú ha sido terrible y ahí, fíjense ustedes, así como podemos hablar de una buena acción que ojalá se pueda concretar para tener un buen nombramiento, una mala acción, un mal nombramiento fue el empujoncito que le faltaba a Petroperú en una situación algo frágil financieramente después de una inversión multimillonaria y que tuvo que ser financiada mediante emisión de deuda. Exactamente, pero no se toma una mala decisión, no salen los estados financieros, se rebaja a grado de basura los bonos, se pierde liquidez y entonces no se pueden comprar combustibles. Entonces ha tenido que salir al... bueno, el nombramiento prosperó, ¿no? Habrá que preguntarse quiénes aprobaron el nombramiento del señor Chávez en su oportunidad. Ahora, digamos, Burneo, las acciones, porque tiene un sitio en el directorio. Burneo ya vino a ser parte de la solución, ¿no? Y yo leía la declaración de Burneo, o sea, nadie quisiera que se haya tenido que inyectar 1.750 millones de dólares más una línea, pero si no se da entonces no tenemos combustible y tenemos un problema, ¿no? Pero la inyección ahora de ese capital, el señor Caipo, también requiere que le empecemos a pedirle resultados, ¿no? A Petroperú con esta... Hay que rendir cuentas, hay que tener una gestión más transparente, una gestión en la cual se empiece a dar cuentas lo que se está haciendo con esos fondos. Y empezar a revertir la situación que hay, pero claramente van a tener que buscar eficiencias en Petroperú porque si no va a ser simplemente un salvavidas de corto plazo. Hay otro tema y no quiero que de repente el tema por ejemplo, de cada ejecutivo se esté exenta o fuera de la coyuntura política, porque sí hay una relación entre lo político y lo económico. El Ejecutivo ha presentado una cuestión de confianza, justamente sobre la cuestión de confianza. ¿Hay un efecto en la economía estas decisiones de este tira y jala entre el Ejecutivo y el Congreso de la República? Porque ha generado cierta disconformidad, por ahí molestia en algunos parlamentarios. ¿Cuánto quisiéramos volver a los tiempos de las cuerdas separadas? Porque aquí estábamos empresarios,
representantes de los trabajadores y otros actores de la sociedad teniendo una conversación, mostrando el compromiso, el deseo de ayudar a revertir esta situación y sacar el país adelante, y nos íbamos enterando por las noticias que ustedes transmitían lo que venía sucediendo el día de ayer, ¿no? Sí. Honestamente, uno trata de analizar y encontrarle un ángulo a esto y no le encontramos el ángulo. Esto claramente solamente resta. Esto es como echar querosene a una fogata en un momento crítico, en vísperas de que viene la OEA. No entendemos cuál es el racional atrás y quién es el que tiene estas ideas brillantes, pero claramente lo único que están mostrando es que no parece que tienen al centro atender las necesidades más urgentes de la población. Sale del Ejecutivo. El presidente no tiene al centro, digamos, como primera prioridad brindarle esa estabilidad al pueblo de la que tanto habla. ¿Usted lo ve así? Tiene que haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y lo que se dice es una cosa y lo que se hace es otra. Entonces, si uno nombra personas que no tienen capacidad, si uno ve al sector salud, para tomar un ejemplo, como un botín, si uno nombra personas y no resuelve el tema de la compra de fertilizantes, que para comenzar nunca debió comprarse fertilizantes, y lo dijimos desde el primer día, había que dar un subsidio, un bono para compensar el alza de precios, porque fertilizantes hay y han habido. Entonces, cuando se toman esas decisiones, Valeria, uno se pone a pensar y traza una línea, una tendencia, y claramente la prioridad no ha sido atender las necesidades de la población, ni siquiera la salud, ni siquiera la alimentación, que la población va a tener que pagar precios, y ya está pagando algunos precios más altos en la papa, por ejemplo, que ha subido 60%. Parece que lo único que importa es el coteo político y aparentemente también la corrupción. La proyección de crecimiento económico cayó, en agosto era 3.3%, el día de ayer el ministro Burneo reconociendo, incluso él decía, no es más por factores externos que por factores internos, va a ser un crecimiento de 2.7%, y eso, vamos a llegar raspando el 3%. ¿Es así? ¿Se está reconociendo, digamos, esto a estas alturas, señor Caipo, o es que se está pecando incluso de optimista el ministro Burneo? No, es una corrección que se da porque ya tenemos datos de julio y de agosto, hay indicadores antes de que salgan los resultados de septiembre y posiblemente octubre que ya deben estar dando las señales de que debemos seguir por debajo de 2%, no hay ninguna razón para pensar que eso se está revirtiendo. Entonces esto es matemático, venimos trayendo 3% hasta junio y estamos por debajo de 2%, imposible llegar a 3%, había que corregir. Y se parece más al crecimiento que se proyecta en el año 2023, que es de un 2.4, 2.5%, totalmente insuficiente para podernos recuperar, totalmente por debajo, yo diría la mitad del potencial, si es que no tuviéramos la conflictividad social, si es que generamos confianza, si es que nombramos personas que sean competentes y que quieran trabajar en las distintas carteras clave, por lo menos en las áreas económicas y productivas, ¿no? Porque estamos sacrificando... No, sin crecimiento lo único que vamos a estar distribuyendo es pobreza. La única manera de salir de esta crisis es con crecimiento. Me refiero que es un crecimiento pobre, como señaló el presidente del BCR. Sin duda. Sin duda, para los estándares de Perú y para la situación en la que estamos... ¿Cuánto deberíamos crecer? Si es que 5%. No estamos en tiempos de crecer 7, 8, 9 que hemos crecido, pero deberíamos y podríamos crecer 5% si se hicieran las cosas bien. Imagínense que a pesar de todas las cosas que se están haciendo, que no están bien, en el transcurso de los últimos 15 meses vamos a crecer casi 3%, dice mucho de la fuerza, la resiliencia, el empuje del sector empresarial. Somos el país más empresario del mundo, ¿no? Una buena parte, lamentablemente, en la informalidad, pero eso debería aprovecharse. El sector empresarial debe y puede ser la solución, solamente que el gobierno debe entenderlo y debe quererlo ver así. Aquí estamos. Clarísimo, con eso no nos quedamos, cerramos la entrevista, aquí estamos, dice Óscar Caipo, presidente de la CONFIEB. Esperemos en algunas horas, señores, las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo. Hacemos una pausa y regresamos con más.